Aquí, aquí en Liniers, aquí en el José Amalfitani, Talleres consiguió un triunfo de esos que te pueden significar quedarte en primera división. Aquí en este estadio mítico, el teatro como le llaman, y créanme que lo es, porque es realmente increíble. Es la cuarta vez que me toca venir a la cancha de Vélez y cada vez que vengo me sorprendo aún más. Da gusto ver fútbol en esta cancha, ¿eh? Da gusto ver fútbol. Y aquí, Talleres jugando como se debía jugar este partido, se lleva 3 puntos de oro. Créanme, de oro, ¿eh? Porque en las últimas horas charlaba con amigos, charlaba con colegas, dialogaba también con gente del club y todos, o la gran mayoría, para no involucrar a todos en la misma bolsa, creíamos que un empate en este estadio valía oro. Que un punto que se llevase Talleres hacia Córdoba iba a ser clave, importantísimo para quedarse en primera división. Pese a ello, Talleres supo jugarlo. Y lógicamente uno tiene que hablar con el diario del lunes, como quien dice. Lógicamente uno tiene que analizar con la victoria. Porque si tal vez a Talleres se lo empataban, el tiro del travesaño entraba, las 2-3 pelotas increíbles, formidables que saca Herrera, alguna entraba, estábamos hablando de otra cosa. Pero Talleres lo supo jugar. Talleres puso lo que había que poner. Y permítanme felicitar a este plantel. Hoy, felicitar a ese plantel. A este plantel de futbolistas a los cuales creo que con argumentos los hemos criticado. Creo que con argumentos les hemos caído. Pero hoy esos jugadores aquí, porque lo vi a un par de metros nada más, se rompieron el lomo. Terminaron absolutamente todos acalambrados. Terminaron absolutamente todos golpeados. Terminaron todos, pero todos, raspados y dejando hasta la última gota de sudor que había que dejar. Talleres supo cómo jugarlo. Nos hacía ruido, ¿no? El 4-4-2 de Tevez sin un 9 de referencia. Con los dos morochos que iban y corrían y metían y ponían. Y se les hacía larga la cancha. Las transiciones eran muy largas. Corrían 50, 60 metros con pelota. Y cuando levantaban la cabeza no tenían a quién dársela y terminaban probando con algún disparo de media distancia. Es cierto que nos hacía ruido. Déjenme decirles, hoy, insisto, con el diario del lunes, que fue acertado cómo lo planteó Tevez, Pablo Pérez, su cuerpo técnico a este partido. Una lucidez, una pincelada, como decía hace un rato en 3-5-1, una exquisitez de un futbolista de selección, porque lo es de selección y yo sigo insistiendo. Le podemos pegar, lo podemos criticar, podemos hablar mil cosas de Juan Camilo Portilla, pero que es un futbolista de selección porque lo tiene merecido y porque viste la camiseta de Colombia, no es casualidad y ahí no me vengan con que el representante, con que los intereses, con que hay guita en el medio, con lo que sea. Es un futbolista de gran nivel. Creo yo que muchas veces el contexto, creo yo que muchas veces la gente o la manera en la que vivimos en Córdoba el fútbol le termina jugando en contra. Y en eso creo que vamos a coincidir la gran mayoría. Pero hoy demostró con esa pincelada, con ese pase de cachetada, mirando para un costado y habilitando y dejando solo a Mateo Cáceres, que tiene clase. Mateo Cáceres, el 26, ese pibito que descubrimos hace muy poco tiempo y que decíamos, el chico que viene de Uruguay, que algunos incluso tampoco lo tenían de nombre, que decían que es uruguayo, pero en realidad Cáceres salió de Tigre. Se formó en Tigre y mucha gente que lo conocía desde chico o que lo había enfrentado en inferiores me decía, ojo con ese pibe que es bueno, ponele una fichita, ponele la lupa arriba que ese pibe va a dar que hablar. Jugó muy buenos 2 primeros partidos, después se fue mermando en sus características futbolísticas que por ahí no le favorecían en el esquema de un Tevez que hoy lo terminó volviendo uno de los futbolistas más importantes de este partido. Mateo Cáceres chocó, metió, raspó, jugó y llegó al gol, como si fuese poco. A un Talleres que no se le caen los goles del bolsillo.
a un Talleres que tanto le cuesta ser efectivo, a un Talleres que en el primer tiempo había tenido 5 o 6 chances claras de gol y que realmente no podía convertir. De esa manera fue Mateo Cáceres el que entró por el centro del área en posición de 9 y terminó definiendo para dejar sin ninguna posibilidad de reacción a un Marchiori que es un gran arquero y que no lo descubrimos en la jornada de hoy. Talleres tuvo puntos altísimos en sus jugadores. Tuvo en su arquero y capitán, a mi modo de ver, la figura o una de las figuras. Guido Herrera entendió todo, volvió a ser ese futbolista inteligente para saber en qué momento frenar el partido y enfriarlo. Obviamente acá las 4 tribunas lo insultaban con una cuestión lógica, ¿no? Futbolera, de un arquero que viene y te hace tiempo, pero entendió lo que se estaba jugando. Un Talleres que juega el descenso, un Talleres que lo empezaban a empujar contra su propio arco, tomó la decisión, además de sacar 3 pelotas realmente extraordinarias, supo en qué momento enfriarlo, supo en qué momento jugarlo, supo en qué momento salir jugando corto y en qué momento tirar el pelotazo con esa característica pegada suya exquisita realmente. Los laterales hoy no tuvieron un gran partido, les costó, y a favor de ellos, tanto de Augusto Schott como de Gabriel Báez, me da la sensación que los 4 o 5 que puso Tevez automáticamente tenían esa cuestión natural, innata, de tirarse para el centro de la cancha, porque ninguno de los 4, ni Ortegoza, ni Galarza, ni Portilla, ni Cáceres, son futbolistas que jueguen por la banda. Eso le costó mucho a los laterales que casi siempre les hacían el 2-1 y que casi siempre perdieron. Ya después cuando Tevez acomodó las naves, cuando Tevez mandó a la cancha a Navarro por un lado, Matías Gómez que terminó jugando casi de doble 4, Talleres se sintió más cómodo, más compacto en esta cancha. Déjenme mencionar a un tipo de jerarquía si los hay. Déjenme hablar de José Luis Palomino, un tipo que llegó silbando bajo, que yo decía que era jerarquía, pero por lo que había hecho en Europa, que yo, y me hago cargo de lo que digo, estaba enojado al principio porque decía, son 6, 7 partidos y aún no juega, aún no suma minutos. Se decía por un lado que estaba roto, que había venido lesionado, le costó la adaptación, pero una vez que se puso la camiseta, los 10, 12, 15 años que tiene Palomino en Europa, hoy los demuestra. Hoy los demuestra, sacó absolutamente todo. Y Catalán, qué hablar de Matías, ¿no? Un tipo que creo que tiene poca prensa en el mundo de Talleres, porque Catalán es uno de esos jugadores que ha dado mucho por esta camiseta y que hoy salió con chichones, porque despejó absolutamente todo con la cabeza y con el pie. Punto aparte para un Matías Galarza que hace 2, 3 partidos atrás, yo decía, contra River, hace 2 semanas atrás yo decía, es el Galarza del 2024. Hoy Tevez lo sostuvo y hoy volvió a demostrar esa clase, esa fineza, esa delicadeza, ese jugador estéticamente lindo para ver. Tiene una frialdad el tipo, salía jugando desde el área, salía tocando de primera, así mirar por ahí a Chamoco, y sí hay que hacerlo. Pero es un tipo que tiene una clase extraordinaria, que cuando hay futbolistas que le pegan de punta para arriba, el tipo la baja de pecho y sale jugando. ¿Qué decir de tantos otros jugadores que hoy dejaron la vida, los 2 morochos de arriba? Los de Rick Lima Moraes y de Luis Angulo Sevillano, hay que destacarlos, porque en el primer tiempo eran los 2 que en aquel arco estaban defendiendo, que estaban metidos en el área tirándose al piso y colaborando con la marca y con el retroceso, y que después era péguenle de punta para que los negros corran. Tanto Rick Lima Moraes como Luis Angulo Sevillano hoy se ganaron, creo que, el cariño de muchos que lo miraban de reojo, por el esfuerzo, por el sacrificio y porque además llegaban sin piernas a metros finales y los tipos se encargaban de resolver de alguna manera, y así fue que Talleres tuvo 5 o 6 chances de gol en el primer tiempo. Después tienen esas cuestiones que le falta fineza, le falta tranquilidad, le falta esa mente fría de cara al arco. Pero hoy Talleres acá, en este estadio, se lleva 3 puntos para que la gente se ilusione con salvarse de una buena vez del descenso
que llegue fin de año, que se termine de hacer toda la autocrítica que deben hacer puertas adentro y afuera del vestuario, barajar y empezar a dar de nuevo en el 2026, pensando en volver a hacer ese Talleres grande, ese Talleres competitivo, ese Talleres de América que lo vio en estos últimos años participar y competir de igual a igual con los más grandes, no solo de la Argentina, sino del continente. Felicitaciones a toda la gente de la T que está en Córdoba, celebren y déjenme agradecerles a los amigos, o a los muchachos, mejor dicho, de distribuidora Gente Amiga. Distribuidora Gente Amiga en la avenida 24 de septiembre, 1989. Abrazo grande para el zurdo, abrazo enorme para Mochi, para toda la banda de hinchas de Talleres que nos dieron una mano muy grande para que estemos acá también de la mano de 351 Deportes. Chau, chau.